Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el estado Zulia, creada por el presidente Hugo Chávez Frías con el propósito de transformar estructuralmente los cuerpos de seguridad del estado. Hoy compartirá con nosotros un extraordinario profesor universitario y escritor, pero fundamentalmente maestro y amigo. Hablaremos con Víctor Rumbo y además es profesor fundador de esta universidad. Nos compartirá todo lo relacionado con su reciente obra publicada, La Victoria Cronológica de Víctor. Así que pónganse cómodos porque hoy tendremos un nuevo episodio. Nos encontramos en la biblioteca Giancarlo Sardi. ¿Qué representa esta biblioteca para ti? Esta biblioteca, un merecido reconocimiento al profesor Sardi. Una biblioteca que ha estado cerrada, no sé por qué, pero esta biblioteca ahorita, sinceramente, lo estoy sintiendo a él. Él siempre apuntaló a la existencia no de esta biblioteca, sino de cualquier biblioteca. De alguna manera, Giancarlo Sardi tributó a los libros. Primero, librero. Segundo, un gran lector, como pocos he conocido. Giancarlo Sardi, en una oportunidad me dijo que hizo posible la lectura de un libro de unas 900 páginas en 3 noches. Esto, yo no sé si él exageró, porque él era medio sarcástico también. Lo cierto es que sí le vi una apariencia agotada. Me dijo, en 3 noches pude culminar un libro de 830 páginas. Sí, era un ávido lector. Y no era eso, sino que él interpretaba y escenificaba a los actores del libro. Él representaba eso. Recuerdo en esos encuentros casual, los encuentros de café. Los encuentros de café. Casual, más causal que casual. Él me decía a mí que leer un libro era leer el mundo, pero que leer el mundo no era leer un libro. Yo trataba de interpretarlo y me decía, poeta, una biblioteca es el conocimiento allí cerrado, pero el conocimiento está. Un libro abierto es la historia, quizá la remembranza de los momentos, poeta. Él insistía mucho en los momentos. El momento es el libro. El momento es la letra, me decía. Y además me decía, el momento es tu letra, su expresión más favorita, de decirme poeta. Me decía, poeta, tú puedes escribir y hacer muchas cosas. Tú puedes, poeta, con esa letra, hacer edificaciones, hacer arquitecturas. La Victoria Cronológica de Víctor, es decir, compilar una serie de momentos, tal vez inspirado por él, tal vez inspirado por ustedes también, desde el inicio de esta universidad. Compañero Ronald, allí yo trato ensayos. Estar aquí en esta biblioteca es como sentir a Sardi, es como sentirlo a él. Era un gran defensor de un libro, era un gran ponente de cualquier libro y era ocurrente. Este reconocimiento se le hizo a él después de su fallecimiento. Hay motivaciones, profesor Ronald, de seguir escribiendo en esta biblioteca. Justamente trataré de seguirlo haciendo en esta biblioteca. Concluida esa obra mía de La Victoria Cronológica de Víctor,
pues trataré de orientar algunos otros escritos justamente al profesor Sardi. Yo en mi obra lo menciono, te menciono a ti, no, menciono a los profesores fundadores de esta universidad. Recuerdo, y creo que allí hago la observación, cuando tú en uno de esa editorial que tuvo esta universidad, preguntaste que si Freire había muerto en esta universidad. Yo hago una mención en mi libro, profesor Bracho, sosteniendo un monólogo o una conversación contigo en el libro. Yo te respondo que Freire aquí no ha muerto si nosotros no lo dejamos morir. Ese es la referencia a ese artículo de la revista Heterodoxia, ¿no? Heterodoxia. Hablaba sobre si había muerto Freire o no. Sí, sí. ¿Ese pensamiento de Freire sigue vigente? Sigue vigente, claro que sigue vigente. Solo que justamente nosotros, tenemos que encargarnos de la vigencia de ese pensamiento en esta universidad. Hablar de Freire es hablar de uno y de muchos libros. Hablar de Freire en la América Latina es hablar del pensamiento vivo, que allí lo refiero en el libro. Señalo 3 precursores en la educación. Señalo a Freire, señalo a Simón Rodríguez y señalo al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Vean, hay algo... Y eso está vinculado con el tema de los enfoques metodológicos que se utiliza en tu libro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El tema de cómo abordaste el tema de discusión del impacto del trabajo sociocomunitario. Exactamente, exactamente. Fíjate, yo refiero allí, no solamente a él, en el método refiero a Orlando Fals Borda, donde él, después de haber hecho ese trabajo, él conversa en un video que pude observar en 2008, en donde él habla del sentipensante. Ajá. Él habla del sentipensante. Y él y Eduardo Galeano se echaban muchas bromas por cuál de los dos había hecho eso del sentipensante. Fals Borda se descubre en ese video y dice que el sentipensante no es ni de Galeano ni de él, que él se fue a una expedición, allí lo refiero yo en el libro, que él se fue a una expedición con unos pescadores y observó, y dice él, con una gran sapiencia, con una gran maestría, con una gran sabiduría, como esos pescadores, y yo los escuché, estaban tomándose inclusive un antioqueño, refiere él. Y veía yo con qué maestría tiraban la atarraya. Y la escuché a uno de ellos decir, tú tienes que agarrar la atarraya y poner en movimiento el sentir y el pensar. Y uno de ellos respondió, sentipensante, y dice él, exactamente, y dice Borda que a él le llamó la atención el sentipensante, que le hizo huya, y les preguntó, sentipensante es el sentimiento, y dice no, es lo que siente el corazón para luego comunicarlo al cerebro. Podrá la experiencia, amigo profesor Ronald Bracho, ser un conocimiento empírico. Yo me pregunto, empírico es bastante despectivo. Es un conocimiento que se hace del andar de la vida. Porque hay empíricos, volviendo a eso, que a lo mejor tienen un conocimiento bastante puntual, bastante asiduo a lo que va a ser. Empírico, en el análisis que yo hago gramatical, es bastante despectivo. Es bastante despectivo. Pienso que la experiencia tampoco, no todos la quieren. Llegar a viejo se tiene experiencia, porque he visto viejos que no tienen experiencia. Y he visto jóvenes que tienen mucha experiencia. Si a esas situaciones vamos. Estudiar es necesario. Leer
es necesario. Normalmente he visto dentro de los escritores que solicitan la lectura, pero no solicitan la escritura. Sardi me preguntaba, el profesor Giancarlo Sardi me preguntaba, ¿por qué las bibliotecas tienen salas de lectura y no tienen salas de escritura? Es que es más importante leer que escribir. O hay personas que saben leer y no saben escribir, o lo contrario. O hay personas que saben escribir y no saben leer. Es un poquito dramática. Ese sería el fundamento epistemológico, por así decir, sobre la práctica de vinculación social y de acercamiento comunitario que se inició hace ya un poco más de una década aquí en la universidad y que está referido a tu libro, tu experiencia en la comunidad. No solamente, Ronald, En el camino y respiro. En el que lo viviste tú, que lo vivimos todos, que nos sentamos en la calle, que olimos, que sentimos, que miramos, que advertimos colores, que nos sentábamos con la comunidad. Allí hay una ilustración, justamente en el libro, donde nombro a los profesores que nos atrevimos a ir en ese momento a una zona roja, de acuerdo, decían las informaciones. Nosotros, tú, recuerdo que tú te fuiste con la acompañante tuya, era... No, en ese tiempo sí se armaron varios grupos. Sí, se armaron los grupos, pero era de apellido Troconi, claro, tu compañera. Recuerdo... En esos momentos, Víctor, disculpa, en esos momentos te dan también fuertemente el reto que se te asumió, que tuviste que asumir, mejor dicho, en la vinculación, ¿no? En cómo llevar a la práctica esa reflexión tuya. Y está muy cargado tu libro sobre esa reflexión. No solamente era el ir a la comunidad, sino también en pensarla, en comprenderla, en esa definición de comprensión. Ajá. Más amplio del sentido. Mira, Ronald, tú vas a observar el libro. El libro ya, de alguna manera, está digitalizado, pero vas a observar en algunos pasajes del libro cómo lo que llaman la información en agua, o sobre agua, letra sobre letra, de algunos formatos que nosotros utilizamos en informes de esa vinculación. Entenderá algún personaje, o algunos personajes entenderá el porqué, no solamente el verbo vincular, no solamente el verbo vincular, sino para qué y a quién está dirigido. Porque yo recuerdo que tú y yo teníamos que informar cuál era el impacto a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de filmaciones y a través de grabaciones, que eran los instrumentos que utilizábamos. Y cómo nosotros logramos que la comunidad, por primera vez, cuando nos apersonamos allí, yo lo refiero, lo sigo refiriendo, lo voy a sostener, cómo la comunidad pudo llenarse como de esperanzas. Y más cuando unas 2 semanas después de haber amansado nosotros, amansado por lo menos en la óptica de toda esa comunidad, buenos y malos. Así es. Buenos y malos. Y pudimos vencer en esa óptica. Y que no íbamos con el prejuicio de si eran buenos o malos. No íbamos con eso. No íbamos con eso. Simplemente íbamos a proyectar un eje de esta universidad en que realmente se tenía que cumplir. En aquello de proteger y defender a nuestro pueblo. Así es. Realmente no sabría o no podría decirte si se ha vencido. Estamos venciendo. Estamos tratando de llevar un pensamiento en nuestros estudiantes. Estamos tratando de formar un nuevo hombre vestido de policía. Llámese el programa de formación que sea, pero tú y yo y nosotros, fundadores de esta universidad, hemos tratado de vencer primero unas barreras. Ahora luego nosotros estamos venciendo
convenciendo en mentes de propios y extraños. Tu libro, Víctor, es extraordinario. Apunta hacia a mostrarnos lo que hicimos y lo que tú has venido reflexionando sobre esa práctica. El gran valor fundamental de tu libro, La Victoria Cronológica de Víctor, es un libro de esperanza también, no solamente de añoranzas, no solamente de encontrarnos en él y de decirnos, bueno, sí, vivimos estas circunstancias, pasamos por estas experiencias, pero también nos reta, Víctor, nos reta, y para ir finalizando, nos reta a lo que viene por delante, a nuevos textos, nuevos libros que tienes también pensado hacerlo. Por supuesto. Y bueno, eso... Por supuesto, Ronald Bracho, qué agradecido estoy yo esta entrevista que tú me has hecho a mí. El libro puede ser un coadyuvador, ¿no?, en eso de los que estamos aquí. Yo invito a la población universitaria unecista, sobre todo a los nuevos profesores, a que se den una lectura de este libro en ese momento, tercer momento, que yo le dedico exclusivamente a esta Universidad de Estudios Universitarios Policiales. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Un gran placer. Igual, mi hermano. Sé que en tu intento de proyectar este libro voy a lograr muchas cosas también. Gracias, Ronald Bracho. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa, en este nuevo episodio sobre Café Converso, y agradecidos estamos por seguirnos, así que suscríbase al canal. Y bueno, por acá su amigo y hermano Ronald Bracho, y esto ha sido Café Converso para ti. Allí aparece una figura como mi papá, surgiendo de la tierra, que yo considero que ya él superó ese nivel. Mi mamá se me fue hace poco. Es como revivir en él la ida de mi mamá. Sardi me explicaba que los momentos eran cíclicos, que todo regresaba, que todo era allí. Yo tomo esa partida de mi mamá y tomo esa emergencia de mi papá como algo alentador para seguir no solamente dando algún ejemplo, no, sino seguirle explicando al amigo lector, a la amiga lectora, que en la vida nada es fácil.